A la licenciada, muchas gracias, licenciada. Buenos días por el tiempo que me permitió para resolver dudas de los compañeros. Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles a todos. ¿Cómo han estado? Buenos días, licenciada. Buen día, licenciada. Buen día, licenciada. Gracias a Dios. ¿Usted? Buenos días, buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias, ahí he estado escuchando sus dudas y agradezco a Anthony y a Claudita por estar pendientes ahí de sus... Buenos días, licenciado. Para poderlas resolver. Hola, buenos días. Vamos a dar inicio en unos minutos. Ahorita estoy buscando la forma de cómo presentarles nuevamente la pantalla. Denme un segundito. Ahorita les presento. Vamos a ver si hoy sí me deja. Va a tocar que presentarlo por pestaña. Bueno. Por favor, me confirman si están visualizando el documento. Sí, licenciada. Buenos días. Sí, licenciada. Bueno, muy bien. Buenos días. Gracias. Bueno, entonces, gracias a Anthony y a Claudita. Ellos, pues, más adelante, pues, van a tener ahí la participación en cuanto a la asistencia, cuando la tengamos que pasar. Por el momento, pues, vamos a estar trabajando. Ahora sí. Vamos a estar trabajando lo que son los principios procesales. Vamos a ver. Ahí se están incorporando los demás compañeros. En este caso son fundamentales los principios procesales, ya que pues esto permite el poder fortalecer ese fundamento legal que usted le va a dar a la demanda en cuanto a esa tesis que usted va a formular para indicarle al juez en su momento que su patrocinado pues tiene el derecho a sus prestaciones laborales, tiene una relación laboral, por ende, derivado de esa relación laboral que finalizó, pues tiene el derecho a esas prestaciones irrenunciables. Este material lo indicaba en su momento que el licenciado Marlon nos prestaba este documento para que nosotros, él lo elaboró desde la perspectiva procesal que se maneja en los juzgados. Entonces, por eso mismo, pues yo se los comparto para que ustedes puedan tener esa visualización interna de cómo internamente el juzgado o un juez va a ver o analizar esos criterios, esos principios procesales que en su momento pues están siendo objeto de análisis. Y como le digo, lo que usted aquí va a aprender es a pensar cómo se va a presentar ante el juez la petición. Segundo, cómo, permítame un momentito que están insistiendo. Claudita, ¿podrías ahí, por favor, verificar el acceso de los estudiantes? Buenos días, licenciada. Sí, les estoy dando acceso a todos los que están ingresando. Ah, muy bien, gracias. De nada, no se preocupe usted por eso. Entonces, en cuanto a la presentación, podemos ir viendo de que los principios procesales son directrices o lineamientos en cuanto se va a desarrollar esa presentación ante el juez. Y aquí de una vez nos cita el artículo número 15 del Código de Trabajo. Por favor, abra su Código de Trabajo en el artículo número 15. Estos artículos se quedaron la semana pasada como una lectura obligatoria, se recuerda, ¿verdad? ¿Cómo vamos a integrar estos principios? ¿Cómo vamos a hacer la integración
de ese razonamiento legal que en su momento, pues, pudiéramos encontrar también en los convenios internacionales, en algún pacto colectivo, en algún reglamento interior de trabajo, en algún contrato que haya sido firmado, en donde pues a ustedes, a su patrocinado, le otorgan ese derecho. Recordemos que las prestaciones laborales son irrenunciables. Bueno, constitucionalmente, ¿en dónde se encuentran enumeradas esas prestaciones laborales que son irrenunciables? ¿Alguien me lo puede decir rápidamente? Artículo 106 de la Constitución, Lica. Sí, ahí tenemos la irrenunciabilidad. Ese es el fundamento legal de la irrenunciabilidad. Pero ¿en dónde aparecen enumeradas o descritas estas prestaciones laborales a las cuales el trabajador tiene derecho? En el artículo 102, licenciada. Muy bien, en el artículo 102 de la Constitución. Ahí aparecen estas prestaciones que son irrenunciables. Y todas las que vayamos encontrando o las que se deriven de un pacto colectivo, un convenio colectivo vigente, contratos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, cualquier documento que en su momento haya sido firmado consensualmente por ambas partes y en donde le otorgan beneficios al trabajador. Entonces, esto ya se convierte en una mejora o en una prestación laboral. Bueno, pero ¿cómo hacemos llegar? ¿Cómo poder integrarse? Recuerda que en la semana pasada una de sus compañeras planteaba el caso en cuanto a que estaba en una audiencia ante un juzgado y creo que ellos estaban trabajando sobre el salario mínimo. Y en su momento, pues el juez indicaba de que era otra cantidad, la denominada como salario que le correspondía en este caso, y se debían de hacer los cálculos en cuanto a las prestaciones laborales. Entonces aquí le indiqué a la compañera que leyera el convenio 95 en el artículo número 1, igual pues se los dejé a todos para que lo leyeran, y luego lo integraran. Tienen que integrarlo dentro de su hipótesis, dentro de su presentación o su tesis que están presentando en su demanda. Entonces, lo mismo vienen a hacer acá los principios procesales. Esos principios procesales van a poder darnos la pauta de incorporar, integrar. Por favor, el artículo número 15, si fueran tan amables de leerlo. Una persona que me ayude. Buenos días. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se debe resolver en primer término de acuerdo con los principios de derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso local. En armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. Perdón, no se escucha. Sí, gracias. Indica en cuanto al derecho del trabajo en una de sus características, que es constantemente evolutivo. Entonces, apegado a la realidad. El derecho es dinámico y por lo mismo siempre se están creando nuevas figuras en cuanto a las relaciones, en este caso laborales, que se dan. Entonces, el artículo 15 dice,
los casos no previstos por este código. Aquí nos da la pauta de que cuando haya un vacío legal, usted puede aplicarle el artículo 15. El artículo 15 es una fuente de derecho. También permite la integración de normas o bien la supletoriedad. Miren estas características que tiene el artículo 15. Anótelas porque en algún momento usted, estudiando algún caso de algún cliente, usted va a saber si lo puede aplicar o no y que esta va a ser la llave que le va a permitir a usted hacer la incorporación de ese derecho o de esa petición que usted vaya a solicitar, que se va a salir de lo común. Es una fuente de derecho ante el vacío legal que exista. Se puede aplicar la integración de normas y permite la supletoriedad. Pero nos da un orden y lo vamos a enumerar. En los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se debe de resolver. Mire cómo le está ordenando al juez que tiene que resolver. Por eso acá, dentro del fundamento legal para los principios procesales, está el artículo 15. En primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. Número 1. Número 2. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, o sea, el derecho debe de ser justo. 3. La costumbre o el uso local. Estamos aplicando derecho consuetudinario. Recordemos que no es lo mismo una jornada de trabajo allá en el corte de caña que una jornada de trabajo en otra área del país, allá por Huehuetenango, en los cultivos cafetaleros, como una jornada de trabajo aquí en la ciudad capital. Por eso mismo el derecho del trabajo se abre para que usted pueda hacer esta integración de normas. En armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios, leyes del derecho común. Ese es el número 4. De acuerdo con los principios y leyes del derecho común. ¿A qué se refiere la ley cuando dice derecho común? Al Código Procesal Civil y Mercantil. Correcto. Consideraría que se refiere a todas las otras leyes que no se refieran específicamente al derecho laboral. En efecto. En específico, la ley y tiene compatibilidad, con el derecho civil y el derecho procesal civil y mercantil. Estas dos normas nos van a dar esa integración, nos van a resolver en algún momento ese vacío legal que exista. Recordemos que el derecho común se conoce como el derecho común al derecho civil, ya que fue el primer derecho que existió y que de ahí se derivaron y todas las ramas del derecho que actualmente existen. Pero el primer derecho que existió fue el derecho común, conocido como el derecho civil. Y por ende, pues el Código Procesal Civil y Mercantil, supletoriamente, pues vamos a estarlo aplicando de forma constante. Ya se van a dar cuenta más adelante. Bueno, entonces, ya encontramos la razón por lo que se aplica el artículo número 15 del Código de Trabajo. Luego dice, en su acepción filosófica, son las máximas verdades universales del derecho que han servido para orientar la misma ley. Recuérdense que la ley en algún momento es puntual o cerrada, pero en este caso, al
utilizar el artículo número 15 que nos dejó el Código de Trabajo para poder integrar cualquier petición o solicitud o poder presentar esa hipótesis, esa tesis que usted va a hacer ante el juez solicitando se declaren los derechos de su patrocinado, es ahí donde vienen a servir y a orientar en este caso, al juez en resolver lo que en derecho corresponda. Luego, tenemos definiciones de qué son de principios procesales. Los principios del derecho del trabajo son ideas fundamentales de la organización jurídico-laboral que surgen de un orden normativo dado y lo realimentan, dándole determinado sentido a cada una de las disposiciones que lo componen, resultando indispensables para aplicar rectamente sus normas. En este caso, pues, García Manuel Montoya Melgar es quien nos da este contenido, esta definición, que son principios en el derecho del trabajo. ¿Cuál es la finalidad de estos principios? Pues proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia, tanto al iniciarse el vínculo laboral como durante su desarrollo y al momento de su extinción, además de ser un filtro para la aplicación de las normas ajenas del derecho al trabajo. Función. ¿Cuál es la función esencial de los principios? Ser orientador e informador, normativo e integrador. Dar esa interpretación a la norma, unificar y armonizar la política legislativa y judicial. Esas son sus funciones esenciales. ¿Por qué es orientadora? Porque permite ilustrar al legislador o bien delimitar el actuar o las pautas superiores, así como orientar que debe de sancionar una ley sirviendo como fundamento del ordenamiento jurídico. Porque la palabra clave aquí es ilustra al legislador, delimita su actuar. O sea, la misma norma le ilustra, pero también le delimita. ¿Por qué es normativa e integradora? Porque es un instrumento técnico para cubrir laguna del ordenamiento jurídico. Interpretadora, ya que fija reglas de orientación, al juez o al intérprete de la norma. En este caso, recordemos que le está interpretando, hay tres partes importantes acá: el actor, el demandado, y tras de este actor y tras de este demandado están los asesores, el abogado, el jurista y el doctrinario, que en su momento, pues, usted va a encontrar ese pie para poder acentuar su pensamiento o su razonamiento jurídico. Unificante y armonización de política legislativa y judicial, ya que vela por la seguridad jurídica. Hay líderes que apenas han invitado a 2 personas, entonces imagínate lo que se podría. Cuidemos los micrófonos, por favor. Vamos a darle, chicos. Micrófonos, cuidado, gracias. Seguridad jurídica al preservar la unidad sistemática del derecho. ¿Quiere decir eso? El sancionar o bien el saber interpretar la ley. Por eso es unifica y armoniza política legislativa y judicialmente. Principio protectorio o tutelar. Bueno, este es uno de los principios que usted siempre ha oído mencionar o que en algún momento pues ya lo ha aplicado.
Este principio tiene la finalidad de proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana, el cual consiste en equilibrar las diferencias preexistentes entre el trabajador y el empleador, evitando que quienes se desempeñan bajo la dependencia jurídica de otros sean víctimas de abusos que ofendan la dignidad en virtud del poder diferente de negociación y el desequilibrio que pueda existir, jurídico, económico que existe entre ellos. Entonces, básicamente este principio protectorio y tutelar lo que busca es que haya este poder, de que se dé la protección desde la dignidad de la persona en virtud del poder que puede realizarse en su momento dentro de esa relación laboral, ese desequilibrio jurídico o económico que puede existir por la desventaja que en su momento se puede presentar ante el trabajador. Aquí quiero hacer un hincapié y les voy a, de una vez, pues les voy a hacerle el comentario con relación a una primera actividad que ustedes van a realizar. Les voy a cargar en la plataforma de Classroom. Yo creo que sí, ya tenemos, bueno, hay una muy buena cantidad de estudiantes. Hay 203 estudiantes ahorita conectados y siguen conectándose. Vamos a empezar a hacer las primeras actividades en donde usted va a entrevistar a 5 personas, 5 sujetos del derecho del trabajo. Van a ser 3 trabajadores y 2 patronos. No se preocupe, esta actividad la voy a calendarizar, la voy a subir a la plataforma de Classroom. Ahí va a tener, les voy a explicar bien la dinámica de la actividad. ¿Y para qué nos va a servir esto? Necesito que usted, desde el lugar donde se encuentre, porque yo sé pues que en su momento la virtualidad nos ha permitido tener esa comunicación masiva y atender de forma masiva a los estudiantes, y sé que usted está en cualquier departamento de esta ciudad de Guatemala. Desde ahí está teniendo usted la oportunidad de hacer su clínica laboral. Entonces, desde su localidad, desde su área de trabajo, va a buscar a 5 personas. Pueden ser hermanos, pueden ser vecinos, pueden ser amigos, familiares que en su momento pues hayan tenido la desagradable situación de haber terminado una relación laboral. Debe de entrevistar a 3 trabajadores y a 2 patronos. ¿Para qué? Ahí en la guía de trabajo que les voy a entregar, usted va a puntualizar ciertos aspectos importantes a realizar esas entrevistas. Y apegado a lo que corresponde, sí es importante, por favor, que tome en cuenta que esas entrevistas no deben de ser ficticias. Yo le agradezco, por favor, no puedo estar tras de ustedes, pero esto es lo más cercano a la práctica que usted va a ejecutar aquí conmigo, y que en su momento eso le va a dar pie a usted para que cuando llegue su cliente a la oficina sepa cómo dirigirse a la persona, sepa cómo poder obtener qué información es básica para que usted pueda elaborar la demanda, qué información, usted tiene que ordenar toda la información que su cliente le dé. Se va a dar cuenta, y para eso es el ejercicio, que muchas personas no saben expresarse, no saben informar, no saben trasladar la información que es vital e importante para la demanda. Solamente le van a decir, miren, yo estuve trabajando, sí, me pagaban, pero en su momento no, pues nunca me dieron bono, ¿no? Y tenía una jornada de trabajo. ¿Usted tenía jornada de trabajo? Sí, pero pues un día trabajaba 6 horas, otro día trabajaba 5,
pero siempre me pagaban puntual, eso sí le digo. Una que otras veces sí, yo llegué un poco tarde y entonces me descontaron un día. ¿Sí? Usted se va a encontrar con esas vicisitudes. Entonces, a la par de estas entrevistas que usted va a realizar, yo le voy a entregar una guía para que usted pueda entrevistar a sus clientes. Enfóquese y véalo así. Van a ser sus primeros clientes en su bufete. De esos clientes, usted va a aprender cómo poder generar la entrevista, cómo poder generar la situación en cuanto la dificultad que usted va a tener de que las personas no tienen información, muchas veces no saben si les pagaban el salario completo, si firmaron o no firmaron contrato, si en su momento existió alguna característica fuera de lo normal de una relación laboral de trabajo. Entonces, esta guía que le voy a entregar le va a servir a usted para poder ir agarrando práctica y saber qué preguntarle a su cliente, qué información es vital de toda la historia que su cliente le cuente. Entonces, por favor, yo no puedo estar con usted haciendo la entrevista, pero sí le solicito, por favor, que busque a 5 personas, 3 trabajadores y 2 patronos, porque usted tiene que conocer cómo hablar con un trabajador al terminar su relación laboral y cómo platicar con un patrono desde la perspectiva laboral. Estas entrevistas nos van a servir para la parte práctica del primer parcial y así van a venir otras actividades que ya de una vez les voy a agendar. Normalmente siempre dejo una semana, 2 semanas para realizar las actividades. Así es que no se estrese, no es para el día de hoy y ya mañana me lo tiene que entregar. No. No me interesa el trabajo por cantidad, me interesa el trabajo de calidad, ¿sí? Entonces, por eso mismo, les voy a entregar, hoy les voy a subir a la plataforma, les voy a entregar la información en este fin de semana, entre hoy y mañana, les calendarizo las actividades que van a estar realizando, pero esta es muy importante y sí, por favor, necesito que lo haga apegado a la realidad. ¿Por qué razón? Porque de estas entrevistas que usted va a realizar con sus clientes, usted va a redactar 2 demandas. Estas 2 demandas las vamos a estar trabajando ya para el segundo parcial. Entonces, un ejercicio es continuidad del otro. Entonces, sí es importante que usted con tiempo haga su ejercicio, tenga sus clientes cerca, no al azar, cerca, para que en algún momento usted necesite más información para poder ya detallarlo en la demanda, eso le va a dar una fortaleza. No se asuste. Les vamos a compartir a través de los auxiliares, tenemos ahí demandas que nos han servido de guía y usted va a aprender a redactar la demanda. ¿Cómo la va a aprender a redactar? Ahorita les voy a presentar el otro documento. Aquí. ¿Me dice si lo está viendo? ¿La estructura de un escrito laboral? Aún no, licenciada. No. No, licenciada. ¿Ahora? Sí. Sí, ok. Muy bien. La estructura de un escrito en materia de trabajo, aquí aparece de forma detallada y ordenada y con su fundamento legal toda la estructura que usted va a ir llenando. Por eso es importante que usted siga ese formulario. Yo sé que todos los casos, de los que usted va a escuchar, no van a ser iguales, pero por eso la guía que le voy a entregar va a captar la información más relevante. Lo demás ya le va a corresponder a usted a través de este documento irle dando forma.
La estructura de un escrito, pues, está formada por la introducción, el cuerpo y el cierre. La introducción, pues, tiene que ser la parte en donde nos dirigimos al órgano jurisdiccional, a donde se va a presentar la demanda, la comparecencia del actor, la comparecencia del demandado, los datos, estos datos son fundamentales. El cuerpo es donde le vamos a contar la historia al juez de qué fue lo que pasó dentro de esa relación laboral, a lo que denominamos la relación de hechos. ¿Qué fue lo que pasó desde el inicio de esa relación laboral hasta que finalizó la misma? Y esta pues tiene también, apegado a ello, medios de prueba. En este caso, pues todos los medios de prueba que se puedan presentar, documentales, testimoniales, dictámenes de expertos, qué es lo que usted va a pedir a través de su demanda. Seguidamente, pues tenemos lo que es las peticiones, con todo lo que ya le presentamos al juez, con todo lo que ya le contamos al juez que pasó en esa relación laboral, pues tengo que formular mis peticiones, tengo que indicarle qué es lo que necesito que se declare en esa sentencia. Y por último, pues tenemos el cierre, pues ya son las copias, lugar de fecha y la firma, pues, de la persona que esté trabajando. No se asuste, esto poco a poco lo vamos a ir trabajando, poco a poco lo vamos a ir estudiando, pero esto es la guía que vamos a tener para redactar la demanda y cualquier otro escrito que usted tenga que presentarle al órgano jurisdiccional. Pero para eso vamos a trabajar los principios. Entonces ya les adelanté en parte la actividad que van a tener. Pregunto, ¿tienen alguna duda por el momento? Sí, Ethel, te escuchamos. Sí, licenciada, para las entrevistas, ¿Sí? ¿no importa la escolaridad de la persona que estamos entrevistando o sí es importante la escolaridad de las personas? No. Van a tratar ustedes que las entrevistas que van a realizar sean un público variado. ¿Por qué razón? Porque así van a ser los clientes que van a llegar a su bufete. Entonces, no importa, ahí sí que excelente que tengan de todo tipo de personas, carpinteros, albañiles, secretarias, auditores, médicos, todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque esas demandas van a llegar a su bufete, van a llegar a su oficina y usted sabe, va a tener que aprender a saber cómo dirigirse con cada uno de ellos, posiblemente por el nivel de escolaridad de la persona, sea un poco más fácil la comunicación y que le puedan entregar información. Pero también en el otro extremo, en donde la persona muchas veces tal vez no sabe ni leer ni escribir, entonces usted lo va a tener que ir guiando para poder obtener la información que necesita. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Vamos bien. Bueno, ok, continuamos. Agotemos los principios porque si no, pues no podemos pasar a la estructura de un escrito ni a la guía que les tengo que presentar. Reglas del principio protectorio o tutelar. Indubio pro operario, regla de la aplicación de la norma más favorable y regla de la condición más beneficiosa. O sea, son tres reglas que se aplican dentro del derecho protectorio o tutelar que el juez de trabajo va a poner en práctica. Ojo, aquí estamos aprendiendo cómo un juez de trabajo entiende y aplica los principios procesales, cómo le da la guía al asesor, al abogado, para que pueda hacer esta presentación. La regla número 1, indubio pro operario, regla de interpretación, la cual indica que si una norma resulta ambigua y puede ser interpretada de varias formas,
y con distintos alcances, el juez debe obligadamente inclinarse por la interpretación más favorable al trabajador. Entonces, si en algún momento se está discutiendo o se está jurídicamente peleando alguna prestación, algún servicio, y se está haciendo el llamado a alguna norma en específico, algún artículo en específico, cada una de las partes va a presentar su hipótesis ante el juez. Pero el juez, para poder resolver esta situación, debe de inclinarse por la interpretación más favorable al trabajador. Y es lo que en su momento, si usted es el abogado del trabajador, es lo que va a estar pidiendo. La regla in dubio pro operario, que se aplique este principio procesal a su cliente. Regla de aplicación de la norma más favorable. Regla de aplicación, la cual establece que cuando se presentan dos o más normas aplicables a una misma situación jurídica, el juez debe inclinarse por aquella que resulte más favorable al trabajador, aunque sea de jerarquía inferior. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a llamar a la pirámide de Kensel. ¿Alguien se recuerda la pirámide de Kensel? ¿Cómo está la organización de la pirámide de Kensel? ¿Cuál es ese orden jurídico que nos muestra la pirámide de Kensel? Sí, Delia, ¿te escuchamos? ¿Aló? ¿Quién habla? Delia. Daniela. Delia, mira, pues perdón. Sí. No tenga pena, licenciada. Es constitucionales, ordinarias, reglamentarias, individualizadas. Ahora sí, gracias, correcto. Es importante que usted tenga, por favor, ahí siempre, ahorita, como carátula de su cuaderno, si usted gusta, la pirámide de Kensel. Tenga pegado ahí su pirámide de Kensel para que usted sepa cuál es el orden que en el país se pueden aplicar las normas. Tenemos las normas constitucionales, las normas ordinarias, normas reglamentarias. ¿Y qué más? ¿Qué otras normas? Individualizadas. Las individualizadas, muy bien. Y arriba de eso todavía nos faltó los convenios internacionales, ahí por el lado de donde está la Constitución. Muy bien, Byron. ¿Con quién estás recibiendo clases, Byron? ¿Con quién lo recibiste? Mire. ¿Sí? Bueno, inicialmente con el licenciado... Ay, se me olvidó el nombre. Pero bueno, después me recuerdo y le digo. Muy bien. Gerardo. Con Gerardo, solo Gerardo le decía, no me recuerdo el apellido. Bueno, pues miren, esta es una discusión aquí, Byron me trajo a la memoria una discusión que existe en cuanto a la aplicación de las normas internacionales. ¿Qué hacemos con los convenios internacionales de OIT? ¿En dónde están por encima de la Constitución o están por debajo de la Constitución? En este caso, a mi criterio muy personal, pues están a la par de las normas constitucionales y entre las normas ordinarias y constitucionales, para mí en ese espacio. ¿Por qué? Porque permiten, con los convenios internacionales, superar lo mínimo establecido en la Constitución que por ley le pertenece al ciudadano. Entonces, estas normas internacionales también vienen a darnos una realidad distinta y más objetiva ante el derecho evolutivo que actualmente tenemos. Entonces, nos permite abrir esos espacios, esos escenarios para buscar una mejor aplicación de las normas. Y es ahí donde se refiere la regla de aplicación de la norma más favorable. Aunque sea de una menor jerarquía, en una menor jerarquía, ¿de cuál podemos hablar dentro de esta pirámide de Kensel? ¿Qué consideran ustedes que podría ser una menor jerarquía? ¿Una reglamentaria, licenciada?
Una norma reglamentaria. Ujú. Muy bien, ¿qué otra? Incluso el contrato individual de trabajo podría favorecer de mejor manera que la ley ordinaria al trabajador. Ah, excelente, muy bien. Ujú. Sí, porque fíjense bien, estamos hablando, no estamos hablando en términos generales, en derecho colectivo para un beneficio para todos los trabajadores. En su momento, pues el pacto colectivo, el convenio colectivo podría otorgar ese derecho. Pero en este caso, en una norma que estamos dentro de un proceso ordinario laboral y vamos a pelear prestaciones laborales, una norma de menor jerarquía, pues podría ser ¿verdad? Un reglamento interior de trabajo, una disposición que en algún momento se haya dado como beneficio para el trabajador a través de un oficio, de, de algún memorándum en su momento, porque a veces los patronos, ahorita voy a consideran que en su momento al no estar dentro del Código de Trabajo, al no estar dentro de los convenios internacionales de trabajo, claramente descrito ese derecho, al no estar en la Constitución, pues el trabajador no tiene derecho. Pero recordemos, ¿qué es el contrato de trabajo? Es un vínculo jurídico económico mediante el cual una persona denominada trabajador queda obligada a prestar el servicio a otra denominada patrono. ¿Y cómo se perfecciona esta relación laboral? Se va a perfeccionar con la prestación del servicio. Ahí se va a perfeccionar y la retribución económica a esta prestación de servicio. Entonces, de ahí nace en su momento este derecho, que si ya se le ha sido otorgado al trabajador y en su momento no se quiere hacer constar ni en un reglamento, ni en un contrato, pero el trabajador de forma constante lo ha recibido, ya viene a formar parte de ese derecho irrenunciable del trabajador. Y por eso mismo es aquí esa regla de la regla de aplicación de la norma más favorable. Recordemos que estamos dentro del principio protectorio o tutelar. Dime, Ethel. Ya me respondió la pregunta, licenciada. Era precisamente que si no constaba en el contrato laboral algún bono o alguna prestación adicional que diera el patrono, pero que a la hora de indemnizarlo no se la quiera dar, ¿verdad? Pero ya la respondió usted, muchas gracias. Es ahí donde es importante, gracias Ethel por la pregunta, donde es importante que usted aprenda a entrevistar a su cliente, que aprenda a tener ese contacto con su cliente, porque es de la misma importancia como usted va a desenvolverse en la audiencia. Si usted con su cliente no mantuvo esa comunicación fiel, esa información verídica que él le pudiera dar, todos los detalles de esa relación laboral, ¿cómo va a poder usted defenderlo en una audiencia? Si va a desconocer muchos aspectos. Entonces, es importante que usted aprenda a cómo tratar a su cliente, cómo dirigirse a él, qué información es importante que él le dé o qué información va a ser básica para su demanda. Tiene que perder la timidez, tiene que aprender a manejar su léxico jurídico para que la persona, para que usted pueda darle forma legal a lo que la persona le está diciendo. Con palabras sencillas, usted tiene muchas veces que explicarle a la persona con palabras muy simples qué es la información que necesita saber, principalmente para hacer esta aplicación, para encontrarse usted dentro de la aplicación del derecho del trabajo. La última regla de la condición más beneficiosa. Esta regla dispone que cuando una situación anterior es más beneficiosa para el trabajador, se le debe de respetar, teniendo como finalidad la aplicación de los derechos de este.
Miren todo lo que encierra este principio protectorio o tutelar. Eso es el principio protectorio tutelar. No solamente en su momento, pues, darle todo al trabajador, no que saber aplicar este principio. Principio de irrenunciabilidad de los derechos, ya lo conocemos. ¿En dónde encontramos el fundamento legal? Constitucional. Artículo 106. 106. 106 de la Constitución. ¿Quién me lo puede leer así rapidito? El primer párrafo, por favor. Los derechos. Buenos consignados. días. Perdón. ¿Quién lo va a leer? Si gusta, lo leo yo. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Muy bien. La irrenunciabilidad de este derecho permite la aplicación de la norma. En su momento, recordemos que el trabajador no tiene la obligación de presentar una demanda y hasta que es demandado y sentenciado el patrono, deberá pagar prestaciones laborales. No. Obligación patronal es que al momento de finalizar la relación laboral, se deben de pagar las prestaciones laborales que correspondan. Y como ya lo decía Ethel hace un momento, con relación a un bono especial que reciba el trabajador y no conste dentro de ese contrato de trabajo. ¿Considera usted que después de leer este principio, analizar el artículo número 15 del artículo número 15 del Código de Trabajo y el artículo número 12 de su Código de Trabajo? Vayamos al artículo número 12 del Código de Trabajo, que dice lo siguiente: son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Bajo estos 3 artículos, usted va a manejar siempre, miren, estos son básicos y, como decíamos coloquialmente, cajoneros. Artículo 12, artículo 15 del Código de Trabajo, 106 de la Constitución. Ahí se fundamenta la irrenunciabilidad de los derechos. Bajo la lupa, bajo la dinámica de estos 3 artículos, usted siempre debe de analizar lo que su cliente le diga. Y va a determinar a usted si es renunciable o no, si le den derecho, le corresponde o no al trabajador esas prestaciones laborales o el poder iniciar la demanda. ¿Cómo estamos hasta acá? Pregunto. Bien, licenciada. ¿Vamos bien? Ok. Principio de la continuidad de la relación laboral. Bueno, este principio establece que en caso de duda entre la continuación o no del contrato del trabajo o respecto de su duración, debe de resolver a favor de la existencia de un contrato a tiempo indeterminado. Recordemos que todas las contrataciones, a menos con datos muy específicos, se contrate a una persona únicamente por un tiempo determinado, todos los demás contratos se van a entender que es a tiempo
indeterminado. El juez lo que va a analizar es que una vez exista la necesidad o la razón que motiva la contratación de la persona, el contrato es a tiempo indefinido, indeterminado. Principio de primacía de la realidad. Aquí, en este principio de la continuidad de la relación laboral, es importante, por favor, que lean, anoten ahí, por favor, de una vez, desde el artículo número 18, todo lo relativo a los contratos, por favor, desde el artículo número 18, y esto sí es básico que lo hagan, porque en la demanda van a necesitar toda esta información. Van hasta el artículo 37, del artículo 18 hasta el artículo 37. En el principio de continuidad de la relación laboral. Aquí hablamos de los contratos. Por favor, esta figura del contrato es importante para que usted pueda entender y saber identificar cómo usted va a plasmar que finalizó esa relación laboral. Si realmente hay un despido justificado o injustificado, derivado del tiempo o de la forma como se dio la contratación y de la forma como finalizó esa contratación. Recuérdense que existen en la actualidad estos contratos que en algún momento quieren hacer una simulación de contratos, un contrato mercantil, un contrato civil, pero usted tiene que conocer a fondo cuáles son esas características específicas que dan la contratación. Entonces, del artículo 18 al 37 es lectura obligatoria, por favor. Y no solamente para el estudio de este principio, no, es porque en su momento, al momento que usted esté entrevistando a su cliente, recuérdese que el experto en el derecho del trabajo es usted. Su cliente solamente le va a contar cómo pasó o qué sucedió dentro de esa relación laboral, pero quien le va a dar la forma legal a esa información es usted. Así es que es importante que maneje esos artículos. Principio de la primacía de la realidad. Este principio otorga la prioridad de los hechos. Quiero ver, ¿alguien está preguntando? No, ¿verdad? Este principio otorga la prioridad de los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre la forma o apariencia o de lo que las partes han convenido en el contrato de trabajo, es decir, contrato de la realidad. Principio de la primacía de la realidad. En su momento usted aquí posiblemente al momento de que usted esté presentándole al juez la demanda y le manifieste usted en la demanda al juez que su cliente recibía por 3 meses, por los últimos 3 meses estuvo recibiendo un bono de 200 quetzales por productividad. Pero puede ser que el patrono en su momento pueda indicar, mire, esto no era de forma constante, o en su momento pues se hizo porque se obtuvo una ganancia, pero se indicó que era por única vez que se daba ese bono. Entonces, ahí habría que manejar este principio dependiendo de la forma de la asesoría legal que usted tenga, ya sea el sector patronal o sector laboral, cómo va a hacer valer usted este principio de la primacía de la realidad. Seguimos con el siguiente. Principio de buena fe. Vamos a ver, Andrés y Julio tienen dudas, cuéntenme. Sí, licenciada, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, pues disculpe que no encienda la cámara, es que no funciona mi laptop. Y segundo, tengo pues una duda con respecto a eso y un ejemplo. En el lugar que actualmente estoy laborando, durante pues la pandemia, estaban dando un bono por gasolina y eso pues no iba directamente en el contrato, pero sí era un acuerdo verbal con los trabajadores. Y mi duda surge, pues, ahorita con estos principios que hemos estado viendo. Si a una persona durante ese tiempo
llegase a ser despedida y como este bono de gasolina se le estuvo dando, digamos, 1 año y medio, ¿podría llegar a pedirlo dentro de eso al momento de ser despedido? Ok. Bueno, interesante caso. Sí, me voy a apegar a lo que dice el principio de la primacía de la realidad. Bueno, ustedes saben que durante la pandemia, pues se crearon distintas formas y modalidades de poder ejecutar el trabajo. Y de alguna forma también hay que reconocer, los patronos buscaron la forma de cómo no cerrar las empresas, los que sí lo lograron, entidades, no cerrar esas entidades, no cerrar esas fuentes de trabajo, porque pues el beneficio es para ambos, tanto como al patrono, como su patrimonio, como su capital, y pues al trabajador pues constituye una fuente de trabajo. En esa situación que nos marcó, que fue la pandemia, pues se crearon esas distintas formas de trabajo y vamos ahí a ese principio de primacía de la realidad. Pero a lo que el compañero me cuenta ahorita, yo lo estaría encuadrando para analizarlo si es una ventaja económica. ¿Y cómo determinar si es una ventaja económica o bien no lo podemos encauzar como una prestación laboral? Porque el servicio de gasolina no es una prestación laboral. En todo caso, lo tenemos que inclinar a poder determinar si es una ventaja económica o no. Y para poder determinar de una forma muy simple, muy sencilla, por favor, se van a ubicar en el artículo 90 del su Código de Trabajo, 90, y ahorita les digo en qué párrafo. Artículo 90, vamos a ver. En el quinto párrafo, y si no lo tienen escrito, lo anotan en su Código de Trabajo. Les voy a leer el párrafo, dice: asimismo, las ventajas económicas de cualquier naturaleza que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, licenciada. Ya ubicaron ese párrafo, ¿verdad? Bueno, a ese párrafo escríbale ahí con letras grandes y que no se le pierda, porque esto de forma muy constante usted le va a servir para saber si en esa relación laboral que su cliente le cuente puede ser una ventaja económica o no. Y voy a atender aquí el caso del compañero. No vamos a tomarlo hoy como una consulta, ¿verdad? Que genera honorarios, no. Como parte de la cátedra y de la forma como usted va a resolver estas situaciones cuando esté entrevistando a su cliente. Artículo 90 de su Código de Trabajo, quinto párrafo. Bueno, ¿cómo poder saber si es una ventaja económica o no? Si es una ventaja económica, obviamente, pues me va a incrementar a mí mi prestación laboral. Ese bono que en su momento se denominó, se le daba por combustible, decía el compañero. Bueno, aquí tiene que hacer 2 preguntas. La primera, ¿es por trabajar o es para trabajar? ¿Es por trabajar o es para trabajar? ¿Ya anotó las 2 preguntas? Esas 2 preguntas anótelas ahí en ventajas económicas. ¿Es por trabajar o es para trabajar? 2 preguntas claves. Por favor, compañero, el que me presenta el caso, vuelve a presentar la situación y me respondes una de las 2 preguntas. A mi criterio sería por trabajar,
Solamente, por favor, vuelve a repetir el caso por si los compañeros no lo escucharon bien al principio. Sí, claro, durante la pandemia, hágase pues mención año 2020-2021, en la empresa que actualmente estoy laborando, a los trabajadores se les estuvo brindando un bono de gasolina para que pudieran asistir a trabajar en el edificio. Y mi duda venía a colación, pues en dado caso se les llegase a despedir durante ese periodo, si esto podía ir dentro de la liquidación o algo por el estilo, ya que pues se estuvo haciendo ese pago durante más de un año, año y medio aproximadamente. ¿Indicas que ese pago era para que los compañeros Sí, para que... fueran a trabajar? Correcto. Digamos, era como un incentivo para que trabajaran presencial y no desde casa. Bueno, aquí tenemos la pregunta. ¿Es por trabajar que le dieron, es por estar trabajando, le van a estar dando este beneficio o es para que ejecute su trabajo? Miren, por ejemplo, en todas las oficinas, de trabajo, normalmente tienen agua pura y tienen una cafetera. Tienen una cafetera. Bueno. A eso iba yo contarle. Dime, Julio, vamos a ver. Me parece que la situación es de que yo trabajé en una institución donde hubo despidos y pelearon lo que usted comentaba, como era el café, azúcar, beneficios, y lo ganaron. Pero a veces, por desconocimiento de la ley, las personas no pelean esos beneficios. En este caso, yo creo que el compañero que estaba presentando este caso, era transitorio y la empresa les estaba dando ese beneficio. Mas yo tengo la duda de que ahí yo no creo que encaje como beneficio ya para pelear sus prestaciones. No sé si estoy en un error, pero usted sería tan amable en podernos explicar. Gracias. Bien, pregunto, Edgar, ¿tú tienes la respuesta para este caso? Porque tú tienes la mano levantada desde el principio. O me dejas responder y luego haces la pregunta relacionada a este principio. Si quiere, mejor proceda usted, licenciada, y posteriormente me hace el favor de darme la palabra. Solo le iba a indicar que cuando el compañero interrumpió, se quedó en lo del café y el azúcar. Para que siga la línea. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, les quiero comentar. En la oficina hay café y azúcar. ¿El café es para que usted ejecute su trabajo o es un adicional por trabajar? ¿Es por trabajar que le dan el café y el azúcar o es para ejecutar usted su trabajo, para trabajar? Por trabajar. Por trabajar. Por trabajar. Por trabajar. Exactamente, por trabajar. O sea, eso es una ventaja económica, el café y el azúcar. Usted, en la empresa donde está, tiene parqueo. En algunas empresas hay parqueo y en otras empresas no hay parqueo. Pero en algunas sí hay parqueo. Lo mismo pregunto. Ese beneficio de parqueo, ¿se lo están dando para que usted trabaje o porque usted trabaja? Porque estamos trabajando. Por trabajar, gente. Por trabajar. Exacto. Esa es una ventaja económica. Ahora vamos a la otra parte. Hay